Desde luego era una ciudad con pocos habitantes. Yo no sé exactamente cuántos, quizá unos 30.000 habitantes. Era una ciudad tranquila, la minería se hallaba en decadencia. La principal vida que tenía Guanajuato en ese tiempo pues era por la universidad y por el gobierno del estado. No había industrias, salvo alguna que otra que quedaba de la minería. No había propiamente hablando industria turística. La verdad es que muchos nos aburríamos. En los 40, en los 30, en los 40, cuando yo llegué a Guanajuato, pues ya de hecho las alfarerías habían desaparecido, ¿no? Había habido una época muy importante de alfarería en Guanajuato, pues de hecho no hay industria, no hay aparte de la minería no hay ganadería, no hay agricultura, se había venido acabando la cuestión artesanal. Pues mire, por ejemplo, ahora en la noche, bueno, también el día, sacan sillas y mesas ahí en la Plaza Grande. Antes no había nada de eso, no. El Café Carmelo sí duraba a medianoche abierto, ¿no? Porque era café y beberecua, ¿no? Entonces era el que permanecía abierto mucho tiempo. De ahí en más no había. Había, pero es acá en el Baratillo, una cantina que frecuentaban, sobre todo los empleados de gobierno, después de las 2 de la tarde, el incendio, que ahora se pasó por el teatro principal, pero estaba en el pleno Baratillo. Y pues era la cantina frecuentada por todo el mundo, estudiantes, no me diga usted. Los estudiantes pues siempre le han dado vida a Guanajuato, sobre todo con las callejoneadas. Los estudiantes con las que eran siempre la algarabía de Guanajuato, con las serenatas a las novias. Eso era muy frecuente en Guanajuato, las serenatas. Para mi gusto, la ciudad de Guanajuato lucía más bella entonces que ahora. Nada más que era una ciudad que se estaba muriendo de hambre, francamente. Era una ciudad que contabas con la Plaza de la Paz, el Jardín, unas cuantas calles centrales, y para arribita de los callejones ya empezaban las ruinas y ruinas y ruinas. Yo creo que Guanajuato estaba poblada por unos 35.000 habitantes, cuando mucho, donde todo el mundo nos conocíamos. La universidad pues, era una celdilla muy pequeña, escasamente llegaría a los 1,000 alumnos. Entonces era una ciudad donde todo el mundo se conocía, donde había pocas fiestas, las pocas que había eran muy disfrutadas por toda la población, poco visitados en aquella época por el turismo, aunque ya empezaba a haber un turismo, donde teníamos que beber un agua un poco turbia, porque venían directamente de las presas y no teníamos los filtros que tenemos. José Gutiérrez me decía que en aquellos años de los principios de los 50, Guanajuato, el agua que salía de Guanajuato, en las tuberías de Guanajuato, salía con cierto colorcito, no era muy purificada, que digamos. Pero bebíamos agua, con un río pestilente que atravesaba la ciudad y que estaba ocultando una gran belleza, como ahora lo sabemos gracias a la calle Hidalgo y la calle Belauzarán, ¿verdad? Pero yo creo que era una ciudad muy conservada en su arquitectura popular y en sus lujos arquitectónicos, como son esos palacios, esos teatros y demás que tenemos. La gente salía con sus cubetas a los recipientes de agua, ¿verdad? Porque no había agua en las casas, ¿no? Bueno, en ese tiempo pues todo Guanajuato no destacaba turísticamente. Realmente Guanajuato, aunque venía mucha gente interesante que había descubierto en Guanajuato un lugar para estar, para vivir a gusto, para pasar unos días de vacaciones, fue cuando vienen personajes que posteriormente para México son importantes, ¿verdad? Como un Gironella, que es un pintor conocido, Rius, Villoro, gente que inclusive viene a fundar la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues ellos empezaron y empezaba a verse el Guanajuato. Y sí era, como tú dices, un Guanajuato todavía muy sombrío,
Y todavía la calle subterránea o la calle Miguel Hidalgo, que hoy disfrutamos, que es preciosa, de los baluartes que tenemos, de las cosas no nomás a nivel nacional, sino internacional. Todavía era río. La gente estaba saliendo, todo eran recuerdos de cuando vivía aquí el conde Sutano, que cuando vivía el conde Rull, que cuando... Todos eran recuerdos, con quién estaban emparentadas las familias, pero Guanajuato estaba de capa caída. Esto fue consecuencia de que Guanajuato en esa época era una ciudad sumamente abatida económicamente, los recursos de la población, los recursos que existían en esta ciudad eran escasos. Lo que tenía de brillante, lo que tenía que sostenía a Guanajuato eran dos cosas. El Colegio del Estado, que era un colegio muy brillante a nivel internacional, y los poderes. Decían, si se acaban los poderes, si se van a León, se acaba Guanajuato, porque la minería estaba de capa caída. La calle de Pocitos, no me diga, era una calle muy oscura. La calle de Pocitos y la calle de Alonso, San Francisco, solitario, solitario. A medianoche se podía usted nalguear allí, ni quien lo viera. Solo, muy solo. Ay, era muy bonita. Todo el mundo nos conocíamos. No había tráfico como hay ahora. Podía uno circular por las calles maravillosamente bien. Con todo el mundo se saludaba a uno. Iba por la calle y creo que a donde iba llegaba una hora más tarde por todos los encuentros que tenía en la calle. Se encontraba fulanito y platicábamos tantito y esto y el otro y vámonos. Para la vida de los estudiantes entonces pues era también otra cosa. Y pienso que era una convivencia distinta, ¿eh? Mucho nos reuníamos en los cafés, en el Pingüis y Valadez, que ya existía Valadez, nada más que no como está ahora, para nada. Pero ahí nos reuníamos a tomar el café, platicar con los maestros, muy bien, y se cambiaban impresiones de muchas índoles. Entonces pues era un Guanajuato beisbolero también, aparte de minero, pues era un Guanajuato beisbolero. Pues era un Guanajuato colonial y era un Guanajuato empedrado, ¿verdad? Con casas de adobe, teja. La vestimenta era, me acuerdo mucho, utilizaba uno el pantalón corto y así tipo de peto, ¿verdad? Y bueno, la mujer pues con falda larga, ¿no? Pues el comerciante, pues son tienditas, ¿verdad? Donde iba a comprar uno algo y te lo daban en papel periódico, así tipo Alcatraz, ¿no? Las yerberas, lo mismo en el mercado, por la parte de atrás, donde se llama Gavira, siempre había una señora gorda, todavía allí se sientan con unos canastos a vender las hierbas, ¿no? Porque el pueblo de México ha sido muy aficionado a la curación por hierbas, que hasta para el catarro, que para la barriga de los chiquillos en particular, las hierbas. Pues sí, bueno, y es cierto, pues la herbolaria es la base de la medicina. Y pues ahí, en San Roque lo que había, hace muchísimos años, unos puestos hechos de madera, donde vendían suela y cueros, afuera de la iglesia, hacia donde está la cruz atrás de la cruz. Enfrente de la iglesia estaba La Libertad, que era un café donde podían ellos tomar, porque nosotros pues estábamos niños, pero ellos podían tomar y cantar y bailar. El sábado era una ciudad alegre, porque los sábados cobraban los mineros, y los mineros son gente muy alegre, se echan mucho a la copa. Y en las cantinuchas desde la estación para acá, pues abundaban los mineros echando copa. Y la música callejera. Ese Guanajuato que se reunía alrededor de una mesa, quizás de una botella de tequila, que se reunía alrededor de una vihuela, de la poesía, de un cuento, de un soneto, de una pequeña novela corta, fue un asunto que generó un caldo de cultivo en el que el teatro
la música, la danza, surgieron de una manera natural. Fue también gracias a la creación de la Universidad de Guanajuato, dejando atrás el Colegio del Estado y sus antecedentes desde el Colegio de la Purísima Concepción. Pero fue entonces cuando se dieron los elementos necesarios para tener un espectáculo magnificente. En el 50, 52 y muy especialmente en el 53, para mí representó como el renacimiento cultural, dado que en esa época, y no obstante que yo era muy joven, denotaba que la industria minera se había alejado porque los medios económicos quizás no les permitían hacer excavaciones más profundas, y fue en ese entonces que personas con mucha visión e intelectuales, tengo entendido, se reunían en el callejón llamado del Venado. Pues sí, desde luego había las reuniones de café, y no me tocó efectivamente estar cuando en el Café Carmelo en los 50, la década de los 50, se hablaba de teatro, se hacía algo de teatro vanguardista, a veces de protesta, y también había música, había guitarra, había bohemia. Todavía me tocó ese Guanajuato a mí. Había una plática más rica en cuestión de vivencias, de tradiciones, de costumbres, de lo que se llamaba o se llama la bohemia. Podemos leer algún libro, comentar algún libro sobre poesía, de obra literaria. Era un Guanajuato de veras precioso porque todos jugábamos a la cultura, todos queríamos, nos interesaba el teatro, nos interesaba la literatura, se pusieron algunas obras en el teatro universitario, y Armando Olivares, que le dio mucho impulso, y el maestro Ruelas, un gran director de teatro. Fue lo que ya hizo surgir al Guanajuato medio dormido, porque sí estaba el Guanajuato, se había quedado tristón, porque muchas minas que tenían auge pues habían desaparecido, y volvió en ese tiempo. Fue una cosa, le tocó al licenciado Hilario Maya precisamente resurgir. Resurgió Guanajuato. La ilustración, la visión de gentes como Armando Olivares Carrillo, que hizo posible que viniera el licenciado Enrique Ruelas Espinosa, bueno, pues generaron un movimiento del que ustedes saben pues, cómo creció y sus consecuencias. Creo que en un principio pretendían presentar Fuente Ovejuna y el alcalde también de Zalamea, pero la pretensión consideraron que era demasiado grande porque no se contaba con los medios económicos para vestuario y personal, y entonces al licenciado Ruelas, me decía que en una ocasión él pensó en que algunas de las obras podían presentarse en escenarios naturales en Guanajuato. Empezó a haber el auge cultural en Guanajuato, que las estudiantinas, que el teatro universitario, que esto, que el otro. Empezó a venir gente y se empezaron a hacer los primeros hoteles, y el problema del agua tuvo que resolverse a instancias de la gente que venía a ver manifestaciones culturales. Y en aquellos entonces las manifestaciones culturales, aún no existía el Festival Cervantino, todas las manifestaciones culturales en Guanajuato eran totalmente gratis. El boleto al teatro universitario era simbólico. Las primeras luces que alumbraron el escenario de San Roque eran botes de chiles, un foco adentro. Y todo el equipo de sonido era muy deficiente. No había tanto tráfico, todavía podía cerrar el Caballero de Olmedo,
se hizo en el exterior de lo que fue el Hotel Parador San Javier, en plena calle, se suspendía la circulación, no había otra forma de accesar por la zona norte de Guanajuato, que era la entrada de Dolores Hidalgo, pero imagínate, durante hora y media que duraba la representación del Caballero del Medio, no pasaba nadie, todo el mundo se tenía que estar esperando para que se terminara la obra y entonces poder pasar, pues decía, en plena vía pública. Eso te da idea de la poca afluencia, el poco movimiento vehicular que tenía Guanajuato, y por eso ahí se hacía, y luego se suspendió precisamente porque ya empezó a crecer, empezó a verse Guanajuato en otra forma. Yerma se hacía en una zona de un río por el barrio de San Matías, actualmente está la Escuela de Minas por ahí, por esa zona. Y bueno, pasaba un río a un lado, una callecita. Principalmente el teatro universitario empezó a atraer muchas personas. Los entremeses cervantinos, que fueron famosos. Y eso trajo mucho turismo y muchas personas intelectuales y maestros, en fin. Y los entremeses le trajeron un turismo que no se imaginó. Guanajuato fue entonces conocido por todo el mundo porque venían personas de todo el mundo a ver los famosos entremeses cervantinos. Esa plazuela donde estaba el adoquín original dentro de lo que cabe y ese templo que, aunque con sus descarapeladas, por llamarlo así, le daba ese toque de la época, ¿no? De la época antigua. Cuando vi los entremeses, se me hizo maravilloso. Y yo estudié farmacia, me fui de aquí, pero venía y me enteraba todo. Y veía los cambios en la ciudad, unos cambios en saltos, porque como yo no estaba aquí para verlos pausadamente, veía esos saltos. Se ha dicho mucho y creo con bastante acierto que el teatro universitario fue detonador para el desarrollo turístico de la ciudad, para fortalecer la economía bastante raquítica en los años 50 de esta ciudad, y que gracias al teatro universitario fue que la ciudad de Guanajuato se dio a conocer en todo el mundo y que dio además origen al Festival Internacional Cervantino. Yo sí quisiera poner un énfasis ahí en que si no es porque en esa plazoleta se llevan a cabo los entremeses cervantinos desde 1953, no habría el auge que tiene ahora esa zona. Y eso pues, la misma combinación de los entremeses con el Festival Cervantino, con la cuestión artesanal, pues yo siento que ha hecho surgir Guanajuato tanto con la cuestión de algo de industria como de turismo, ¿no? Y que se dé a conocer Guanajuato. Yerma dejó de ser en San Matías, se cambió al Encino, en otra locación que ubicó muy bien el licenciado Ruelas, porque era algo que tenía él nato, que era encontrar los escenarios correctos, perfectos, y nos tocó eso. Mejía Mora dejó de ser el lugar de la presentación de los pasos y se cambió aquí a la plazuela de San Cayetano, que ahí fue donde de las últimas veces que se hizo esa obra. Dentro de las raíces, bueno, el maestro Ruelas se casa con una guanajuatense. Sus restos reposan aquí en Guanajuato, y de hecho él sí le tuvo mucho amor a esta ciudad. Y creo que esta ciudad también le debe mucho, puesto que es factor primordial, básico para el resurgimiento de Guanajuato, ya con una perspectiva de ser una ciudad ya colonial, ya con una ciudad en la cual tenga una vocación no tanto minera, sino de vocación turística. Se empezaba a desarrollar una industria turística incipiente todavía, pero que detonó el teatro universitario. Es decir, en un momento dado la gente venía a Guanajuato a ver los entremeses, y esto provocó una inundación de divisas o de recursos en la ciudad de Guanajuato. El auge cultural que ha tenido la ciudad de Guanajuato de alguna manera también ha hecho que nosotros
tengamos que pagar más por alquiler, por alimentarnos, todo, porque estamos en una ciudad sui generis, es una ciudad hermosísima, ¿no? Tiene muchas cosas bellísimas que no las tienen otras ciudades, y vivir en Guanajuato cuesta, pero de alguna manera también se han hecho muchas cosas increíbles. Parece que todo lo que se nos ocurre en Guanajuato tiene éxito, y éxito a nivel mundial. Y yo me siento muy orgulloso que desde Guanajuato generemos todo un interés. Los españoles dicen, en España no existe una ciudad, ni Alcalá de Henares, que tenga el espíritu que tiene Guanajuato por Cervantes. No tiene un museo como el que tiene Cervantes, no tiene sus estudiantes que se apasionan de veras con la lectura del Quijote. Dice, eso, ustedes deben estar orgullosos por ello, ¿no? Porque el espíritu cervantino campea en Guanajuato. ¿Y por qué Cervantes en Guanajuato? Bueno, por la idea de tener los entremeses en una plaza. ¿Y por qué Cervantes? Bueno, porque eran las piezas cortas que se adaptaban más a ello, ¿no? Entonces podría haber sido Alejandro Casona, como fueron con los pasos, con el retablillo, pero le tocó a Cervantes. Pero no importa, lo que importa es el idioma español, ¿no? Y entonces esa intuición de Ruelas y Olivares y Trueba y el Parillo Castro y todos los que colaboraron en ese grupo fundador, pues fueron los que detonaron algo que ya estaba en el ambiente, pero que también de una ciudad que ya se estaba muriendo, que si no ha pasado esto, Guanajuato estaría muerto. Pero cuando empezaron a hacer aquí teatro y que empezó a llegar tanto turismo, sintió Guanajuato que renacía. Con él renació el teatro universitario. Empieza la detonación turística de Guanajuato, empieza la gente a venir, la estudiantina, el teatro, la sinfónica que se va formando en ese tiempo, y pues todos participando, empieza ese Guanajuato a sobresalir turísticamente hasta llegar a lo que es hoy. Creemos que la vitalidad del teatro universitario es de tal magnitud y de tal importancia que lo único que podemos estar seguros es que Guanajuato está en deuda con el teatro universitario. Cuando se habla de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, inmediatamente se hace el paralelismo con el Guanajuato de Cervantes, la capital cervantina de América, la sede del Museo Iconográfico y del Centro de Estudios Cervantinos, la sede del Coloquio Internacional Cervantino, donde se reúnen anualmente los más grandes estudiosos e investigadores de la lengua de Cervantes. Aquí todo se ha logrado y todo se ha transformado alrededor del teatro universitario. Realmente sería muy difícil pensar en la actualidad en Guanajuato sin los entremeses cervantinos, sin el teatro universitario. La gente está inflamada de espíritu teatral y de espíritu cervantino. Un día, alguien de nosotros, si no me equivoco quizá, Eugenio Trueba, llevó a un muchacho, estudiante de leyes, que venía de Pachuca y venía a la Universidad de Guanajuato. Ese muchacho era Enrique Ruelas. Desde el año de 1936 vine a hacer mis estudios al entonces Colegio del Estado. Enrique destacaba como buen actor y empezó a interesarse seriamente en el aspecto profesional escénico. Mi marido lo invitaba a que se hiciera cargo del stand y además que viniera a Guanajuato para hablar sobre teatro. Ya está, como le digo, gestándose los entremeses. Y empezó a trabajar con aficionados de aquí de Guanajuato, muchos de los cuales eran ya sus amigos desde hacía tiempo. Entre ellos me contaba yo,
recuerdo que presentó, ya con ese carácter de director de teatro universitario, en el Teatro Juárez, una obra que en ese momento estaba de moda, una obra que creo que se llamaba Arsénico y Encajes. Después se empezó a interesar en un propósito que se ventilaba aquí en la ciudad desde hacía tiempo, en el sentido de hacer teatro en la calle. En este caso las plazas magníficas de la ciudad, y que se hiciera teatro callejero para correr la legua. Llegó a oídos hasta en países europeos, que era la primera vez en la historia que se presentaba teatro al aire libre sin escenografía alguna, nomás con los requisitos de las calles, de los callejones. Montar los entremeses cervantinos en un escenario natural. La idea, naturalmente, ya fue del propio licenciado Ruelas, el director, y se hizo al aire libre y para un congreso de rectores. Y se empezaron a dar funciones cotidianas a lo largo de ese año de 53. Y fue el esplendor mismo. Incluso ese año se le dio el premio al licenciado Enrique Ruelas como director, y a los entremeses en concreto por el acontecimiento teatral del año. Se empezaron a preparar los entremeses cervantinos a fines de 1952 y se estrenaron el año de 1953, el 20 de febrero de 1953. Allí empezó. Lo anterior de los entremeses lo decide Ruelas, pero Olivares dice no, hace falta hacer un prólogo y un epílogo, en donde grandilocuentemente se paga la presentación de los entremeses cervantinos, como así sucedió, y es la pieza más bella que de toda la obra, la parte narrada inicial, en donde se presentan figuras, visiones del pueblo español. Aprende Cervantes en la gran escuela humana y franca de la Calleja. Entre la multitud donde roban merceros, gritan vendedores de hortaliza, burlan mujeres del partido, percoceros repujan las chapillas de plata con labores moriscas y medran los cambiantes con ribetes de tuanes. Posteriormente tuve que salir de aquí para radicar en México. Él se levantaba por las mañanas, me llevaba a la escuela, regresaba a la casa y desayunaba. Mientras desayunaba leía el periódico. De ahí se iba a la Preparatoria Nacional, en donde ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Actividades Estéticas, departamento que él había creado y del cual fue jefe pues hasta su muerte. De ahí regresaba a la casa, yo llegaba de la escuela y religiosamente comíamos a las 2:30 de la tarde. Se iba a la universidad a dar sus clases a la Facultad de Filosofía y Letras, regresaba como a las 8 de la noche, cenábamos juntos otra vez, nos poníamos a ver la tele hasta que yo me iba a dormir, y él se seguía leyendo en la noche. Ese era un día normal entre semana. Él salía los jueves por la noche, merendábamos el jueves y tomaba su taxi, pedía un taxi, se iba a la estación, salía el autobús a las 11 de la noche de Transportes Chihuahuenses, era la línea que le gustaba viajar, y llegaba a Guanajuato a las 5 de la mañana, se venía a la posada, y bueno, pues aquí ya hacía su vida de viernes y sábado. Y al terminar la función de entremeses, o de lo que fuera, el sábado por la noche, nuevamente tomaba el autobús, no sé si a las 11 o a las 12 de la noche, y llegaba normalmente a las 5 de la mañana a la casa. De manera que esos eran los días cotidianos entre semana, y en domingo yo no lo disfruté ni viernes ni sábados. Asumí siempre, y lo sigo asumiendo, que los entremeses cervantinos, y no hablo en abstracto de la obra de teatro, sino los actores y todos los muchachos del teatro universitario, como les decía mi papá, pues eran como mis hermanos, porque compartía mi padre con ellos, y nacimos en el mismo año. Siempre me dejó, a mí en lo personal, él,
una muy grata impresión y un reconocimiento por su labor, porque entonces ya había conocido yo otras, no solo los entremeses cervantinos, sino ya había conocido las otras puestas en escenas que había él hecho, el Tablillo Jovial, Dos hombres en la mina, en fin, entonces ya tenía yo una idea mucho más clara de lo que significaba el maestro Ruelas y entendía entonces el fenómeno del teatro universitario. Y yo lo que más le admiraba a Ruelas era una cosa. Ruelas era una persona que poco a poco sabía cuáles eran tus facultades, sabía exactamente cómo dirigirte sin tener los estereotipos de párese aquí y aquí le voy a apuntar en el suelo que se va para usted, se va a dirigir usted hacia acá, va a abrir la voz para acá. No, Ruelas no nos encasillaba en ningún estilo, en ningún canon sobre cómo debe de ser el actor. El actor, él lo hacía con las propias facultades que el tipo tenía, sin parezcase decir, hable como fulano, haga esto. No, Ruelas nos dejaba explayarse libremente. Ruelas era un psicólogo en ese sentido. El maestro Ruelas, pues, era de un gran entusiasmo y se fijaba en todas las personas y les daba pues las escogía muy bien para sus actores. El maestro Ruelas, con su manera de ser con todos nosotros, con ese cariño, esa amabilidad, ese interés inclusive en lo personal que nos mostraba siempre, pues el maestro Ruelas, a quien le teníamos además de respeto, un cariño muy especial, pues siempre nos estaba incentivando, nos estaba alentando a aprender un poco más, a preparar los personajes, los ensayos. Era más que un director, era una persona a quien tomábamos como un padre sustituto, porque muchos de nosotros que formábamos parte del teatro universitario, pues nuestras familias estaban fuera, lejos. Yo lo que se me quedó muy grabado del maestro Ruelas, que yo le comentaba, maestro, ¿qué siente ahorita este reconocimiento? Es un reconocimiento que nos lo hemos ganado en equipo, en un grupo, Elías, no nomás es mío, ¿verdad? Es un reconocimiento que lo voy a compartir con todos ustedes. Pero te voy a decir algo importante. Nunca pierdas la sencillez. Sé siempre humilde y sencillo. Eso, Elías, te abre muchas puertas. Eso grábatelo siempre. Y es cierto. Yo considero que Ruelas fue el mejor director al aire libre que ha existido. Ruelas también puso una obra en una mina. Dentro de una, ¿a qué director se le ha ocurrido montar una obra de teatro en una mina? Al terminar cada función, la misma gente del trabajo teatral le gritaba a Ruelas, que estaba en las cabinas como director del teatro, le gritaban Ruelas, Ruelas, y bajaba Ruelas, se presentaba. No, eran aplausos que las galerías se cimbraban. El licenciado Ruelas cuando dije que supo aprovechar el escenario, aprovechó el escenario, aprovechó a los personajes que vio en cada una de las personas que participaron y solamente los unió y explotó lo que llevaban dentro. Don Enrique, aparte de ser un buen director de teatro, era un magnífico psicólogo. Nos conocía muy bien y yo llegué a él cuando pues era un jovencito con todas las alegrías y las peripecias de esa edad. Él supo captarlas y me las supo encauzar. Y entiendo que el teatro universitario me ayudó a mí bastante. Las tablas teatrales me ayudaron bastante porque me hicieron más abierto. Anteriormente era yo más cerrado, más reconcentrado en mí. Y esto y las constantes pláticas de café o de aula que tuve con el maestro Ruelas, pues yo creo que mucho me ayudaron en la vida. Una figura paternal o como un tío sabio, porque independientemente de las cuestiones teatrales, sabía reconocer las emociones de los actores y con frecuencia notaba que alguien traía alguna angustia particular, algún problema emocional, familiar, y te llamaba, aparte de platicar, sin meterse mucho, pero sí detectaba que traías algún problema y te sabía dar un buen consejo. En principio, sin el licenciado Ruelas no hubiéramos tenido tantos momentos tan agradables
no hubiéramos tenido esa amistad tan grande que puede llamarse cariño, porque todos los integrantes del teatro que estuvimos en diferentes épocas nos vemos precisamente con mucho cariño. Desgraciadamente la vida nos quitó un trabajador, que era el licenciado Ruelas, que andaba para un lado y para otro el pobre consiguiendo cosas, y siempre era nuestro guardián, porque siempre nos ayudaba, siempre nos alentaba, siempre, pues era valiosísimo. Y con él trabajamos mucho tiempo con el licenciado Ruelas. Yo quiero decir que el licenciado Ruelas fue para nosotros, además de director, fue nuestro amigo. Era un hombre con una sensibilidad humana muy grande. Nos conocía muy bien, le interesábamos tanto que todos nuestros problemas que teníamos, él nos conocía, nos ayudaba, siempre nos apoyó, siempre nos tendió la mano. Los entremeses fueron conocidos en el mundo entero, gracias a la figura de un chaparrito de ese tamaño que fue Enrique Ruelas. El teatro universitario, a cargo del maestro Enrique Ruelas Espinosa, que para mí fue una guía, no nada más cultural, sino de disciplina, continué, no nada más para mí, en la parte que me tocó, sino que se sigue extendiendo ese amor por la disciplina y por el arte a todos nuestra juventud, nuestros jóvenes, para que puedan ellos seguir fomentando el arte. Esta comunidad ha hecho del teatro en Guanajuato algo único, algo que conjuga todos los valores y ese símbolo profundo y trascendental de una comunión a través de una mística. Esa comunión del pueblo en verdad nos ha dado esa fuerza, nos ha dado esa prolongación del espíritu del pueblo a través de lo que puede ser sus propias inquietudes cristalizadas en actos positivos, reales, activos, trascendentes. Ruelas se supo meter al corazón de todos nosotros, supo motivarnos, supo desarrollar su trabajo con amor. Creo yo que fue lo que movió al teatro universitario, el amor de él, el amor de las autoridades, el amor del gobierno y el amor del grupo teatral compacto que llevó a cabo esto. El maestro, el catedrático muy renombrado, 3 veces rector de la universidad, Armando Olivares Carrillo, también el licenciado Eugenio Trueba Olivares, también la señora Sosaya, creo que ella era viuda de Romero, 2 hermanos también de apellido Herrera Carrillo, Manuelito Leal, y varias otras personas que, preocupadas precisamente por la proyección de Guanajuato, tanto culturalmente como socialmente, auxiliados desde luego por el prestigiado y muy reconocido maestro en artes y en cine, el licenciado don Enrique Ruelas, pensaron desde 1947 para el centenario precisamente de la muerte de Miguel de Cervantes, idearon presentar algunas obras en Guanajuato. Precisamente para combatir el tedio, buscábamos hacer cosas, publicábamos revistas, escribíamos cuentos, hacíamos teatro y nos divertíamos. El licenciado Ruelas presentó una obra que se llamó Arsénico y Encajes. Entre ellos estaba el licenciado Trueba Olivares, el don Lupe Herrera, mi señor marido, Gloria Ávila y una muchacha que se llama Florita Webb, gentes entusiastas, gentes apasionadas por el teatro, y ellas fueron con las que se presentó esa obra de Arsénico y Encajes en teatro cerrado. Pero fue un grupo muy importante de gente, de intelectuales de la época, que se reunían en el estudio del Venado
y que decidieron un día poner teatro en Guanajuato. Por ahí surgió la idea de que el teatro también debiera salir de los recintos cerrados y que debiera salir a las calles y a las plazas, en este caso las plazas magníficas de la ciudad. El inicio precisamente con los entremeses cervantinos, la función inaugural, se realiza con motivo del primer Congreso Nacional de Directores de Escuelas de Alto Grado, de universidades. En el mes de febrero de 1953 nace los entremeses cervantinos en la plazuela de San Roque, la cual había sido ya modificada en las partes que se estimaron necesario, por ejemplo, la cruz con las 8 farolas, que fue puesta a solicitud de Manuelito Leal, siendo esta una réplica de la cruz que hay en Córdoba. En realidad en aquel tiempo era una novedad, en aquel tiempo el hacer teatro al aire libre pues era una cosa fuera de serie, porque pues las clases y todo eran pues dentro de la universidad. Cuando se le ocurrió al maestro Ruelas hacerlo al aire libre, pues sí fue una cosa muy pues yo siento que fue el éxito de los entremeses y el éxito de todas las representaciones que hubo al aire libre, ¿no? Pésele a quien le pese, pero fue el iniciador de la afluencia de turismo en nuestra ciudad. A medida que avanzaron las representaciones, se nos dejó venir ya público de fuera de la ciudad de Guanajuato, público del mismo estado y de la capital de la República. Pero a medida que los años van caminando, ese público se va incrementando, empiezan a venir de todos los confines nacionales. Venían muchas personalidades a Guanajuato, a los entremeses cervantinos. Tuvimos presidentes de la República, gobernadores también que venían a vernos. El presidente Echeverría, en 71, en 70, tiene el compromiso con una organización internacional, entiendo que con la Organización de Estados Americanos, de fomentar un festival internacional a partir de México. Y se dan a la tarea de buscar alguna manifestación cultural y se encuentran con que una de las más fortalecidas era precisamente la que se había generado a raíz de la representación de los entremeses cervantinos en Guanajuato. Y es por ello que el festival viene a Guanajuato, nace por decreto presidencial. Que si no hubiera habido entremeses cervantinos, no hubiera habido festival y no hubiera habido tampoco el sinnúmero de gentes que han venido de todas partes del mundo a ver exclusivamente entremeses cervantinos. Incluso se formó en la época dorada del teatro universitario, se formó una agencia de viajes, era la agencia de viajes Pegaso, que se instaló en la Ciudad de México y trabajaba exclusivamente para traer gente de toda la República a ver los entremeses cervantinos. Ahora no hay ninguna agencia de viajes que se interese en nada del teatro universitario, aunque siguen viviendo del producto que dio el teatro universitario. Había embajadores, había representantes culturales de muchos países, muchos españoles, porque fueron a ver algo que no estaba sucediendo en España. Los muchachitos de esa generación, los que lo veían, habían empezado con mucha suerte, porque comenzaron a ver joyas del teatro clásico español. Dos ventajas: amar a su lengua y amar la cosa estética del teatro, el arte. Porque los chiquitos de la calle se ponían a imitar y a hacer también teatro ellos solos. Yo vi ese fenómeno y dije, ¡qué maravilla! El teatro universitario llegaban los niños y los niños llegaban adultos dentro del teatro. Al ser adultos, tenían su propia familia y su familia se integraba al teatro universitario, pero todos seguían siendo lo mismo, como hoy lo siguen siendo. Se notó contundentemente el efecto en la niñez, en el lenguaje de las personas, o sea, el efecto fue educativo,
fue muy importante y despertó la afición en gentes que no nos imaginábamos que tenían todas esas aptitudes para el teatro. Por eso, como dice ahí en la estatua del licenciado Ruelas, a un lado, que el teatro es intelecto, es una forma para mejorar la vida. Y es cierto. La gente se fue formando como una especie de club familiar, o sea, un lugar de convivencia donde hacíamos el ritual de Cervantes, donde la gente fue conociendo a su pareja, de donde fueron saliendo los hijos. Se hizo un grupo familiar que a todos nos unía, ya no únicamente dentro de la representación en sí, sino como amigos, que hasta la fecha seguimos siendo, pero también es un grupo de amigos, familiares, o sea, donde actúa la esposa, el hijo, el amigo, o sea, y se siguen viendo como un gran club que se dedica al teatro, no de una manera profesional, sino por amor. Mis hijos también estuvieron en el teatro. Hubo una época en que se hizo un tipo de teatro familiar, porque todos las parejas ahí se conocieron. Ahí se conoció Lalo Knapp y su esposa, Pati Hernández. Ahí se conoció Juan José Anaya y su esposa. Ahí se conoció Lalo Villagómez y su esposa. Y hubo un momento en que todos íbamos a las funciones y salíamos de gira y llevábamos a nuestros hijos. Eso pues va creando una huella también en los hijos. Ha perdurado tanto tiempo que ya tiene generaciones, y es curioso que aquel joven que estuvo ahí soltero y que posteriormente se casó y metió a la novia o a la esposa a actuar, y después meten a sus hijos a actuar, se dan generaciones y generaciones ahí, y ya es una circunstancia de costumbre. Es como decir, voy al club tal, ¿sí? a jugar tenis, pues voy a entremeses, órale, y lleva a toda la familia a los entremeses, ¿no? En aquel tiempo no veíamos televisión, ¿sí? Entonces yo creo que son de las cosas que van también, en lugar de estar viendo televisión, nosotros nos ocupábamos del teatro, ¿sí? Es algo muy interesante. Ahorita se me ocurrió eso, porque sí es chistoso, porque ahora todo el mundo se la pasa en la televisión. Entonces todo eso influía, yo creo, para reunirnos más a hacer el teatro. Participábamos con entusiasmo y como todos los actores eran conocidos unos, esposos, amigos, hijos, parientes. Era una integración muy bonita de la sociedad de Guanajuato. Se llenaba la plazuela de San Roque, pero en una forma tremenda. Y la gente aguantaba aire, frío y lluvia. Muchas veces tuvimos que actuar con lluvia, en medio de buenos aguaceros, y la gente permanecía ahí. En las presentaciones que hacía el teatro universitario, que la mayoría eran al aire libre, entremeses y pasos de Lope de Rueda, Yerma, había un respeto muy grande de la gente de Guanajuato. Sabía que iba a haber teatro y la gente colaboraba, no haciendo ruido, no pasando por detrás de las plazuelas. Había un profundo respeto porque el teatro daba otra imagen a la ciudad y la gente poco a poco se fue involucrando. El teatro universitario se hizo con gente del pueblo, o sea, no actores, no gente profesional que se hubiera preparado en estas disciplinas. La gente entraba, salía con mucha frecuencia, siempre en torno a la figura del maestro Ruelas. Hay un concepto de una pureza, de una entrega, de unas ganas de actuar, de unas ganas de ser, una identificación que yo creo que en pocas partes se ha vuelto a presentar, ¿eh? Esa espontaneidad con que lo hicieron. Los que pasamos por el teatro universitario éramos jóvenes ilusionados por la vida, entusiasmados por el servicio social, no teníamos el menor interés en cobrar un peso. La universidad de repente nos obsequiaba
con una cena, o nos obsequiaba, pues hombre, con la posibilidad de entrar al Teatro Juárez, a escuchar una orquesta o ir a otras manifestaciones del arte en el Festival Cervantino. Pero esa era nuestra recompensa, y claro, el aplauso del público, que todas las noches que presentábamos los entremeses abarrotaba la Plaza de San Roque y bueno, verdaderamente se nos entregaba. Yo creo que en muy buena medida este fenómeno del teatro universitario, se debe sin duda a que cuando se inició, lo iniciaron las gentes de Guanajuato. Fue una obra colectiva, fue una obra conjunta donde todo el pueblo de Guanajuato participó. La universidad, lógicamente, tuvo un papel preponderante. La característica de este teatro universitario no es que fuera meramente universitario, había un porcentaje muy alto de universitarios, de acuerdo, pero la mayor parte pues son gente del pueblo, ¿no? O bien profesionistas, o bien comerciantes, o bien con un oficio. Y así se empezó a integrar desde un principio, me acuerdo muy bien de eso. Fue la manifestación de toda una población. Yo creo que ese primer esfuerzo que ellos hicieron fue tan bueno y los unió, porque eran un grupo muy unido, que tenía que trascender. Y creo que eso fue lo que marcó la pauta para que se desarrollara el teatro universitario con la esencia que hay actualmente. Porque el teatro universitario, antes que otra cosa, era un grupo de familiares que formaron a su vez una familia de teatro en la ciudad. El teatro universitario, como una institución muy sólida, ha permitido que sea un escaparate de las actividades culturales que se realizan dentro de la Universidad de Guanajuato. Tanta gente que fue plasmando generosamente de una manera de juego, un juego creativo, un juego generoso, un juego para las generaciones futuras. Todos participaban, desde el sastre tenía una participación muy especial. Tratábamos a todos, que los conocíamos a todos, desde el juez de distrito, que era Armando Olivares, y abogados como era mi esposo, Eduardo Trueba Olivares, y seguían todos los demás. Y actuaba Ruelas, y actuaba Alicia, y actuaba Trueba. Hacían esas obritas de teatro. Cuando empecé el teatro universitario, bueno, los que ya tenían esa inclinación, se dedicaron a hacerlo. El prólogo y el epílogo de los entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra, que escribe el maestro, señor licenciado don Armando Olivares Carrillo, quien era a la vez actor que representaba al Cervantes. Hay gente que ha seguido participando en el teatro universitario de 30 años a la fecha, ¿no? Y como que uno no tiene la percepción de, bueno, o sea, a lo mejor el papel de dama joven ya no te queda, pues, pero, bueno, el teatro se basa en eso, ¿no? En imaginarse y decir, bueno, pues sí es cierto, es la dama joven, aunque ya tiene 55 o 60 años, ¿no? La época de oro del teatro universitario ingresé en los años 59 y estuve ahí, fue a petición de un amigo mío muy estimado, Paco Arellano. Me dijo, vente, mira, ven al teatro, te va a gustar. Y como no, acepté. Estuve allí, pues haciendo de comparcería, ¿verdad? Pero después ya me aprendí los personajes y empecé a participar activamente hasta los años mediados de la década de los 70s. Casi me aventé como 15, 17 años allí. Pues mira, lo hicimos, éramos dos yermas totalmente diferentes, porque Luz María era como pasiva, exigiendo un derecho, pues de tener un hijo, pero de forma pasiva. Yo soy muy apasionada y entonces yo exigía de otra manera diferente. Fueron dos yermas diferentes, cada una buena. A mí me interesaba mucho tener un protagónico,
me ilusionaba mucho el papel de Yerma, de Federico García Lorca. Pero me dijo, ahorita lo que necesito es la Inés del Caballero de Olmedo. Yo tenía tanto miedo porque es todo en verso. Y si te equivocas, pues descompones todita la obra. Sin embargo, me gustó y puso mucho empeño el licenciado Ruelas a dedicarse todas las tardes a repetir línea por línea, verso por verso, y en una semana presentamos nosotros, en la Semana Santa, El Caballero de Olmedo. Tuve la fortuna, el honor de pertenecer al Teatro Universitario aproximadamente por un lapso de 17 años. Mi ingreso fue en los principios de 1968. Ingresé básicamente por el grupo de amigos que tenía y que nos contagió el entusiasmo, el verlo trabajar en la obra de Retablillo Jovial de Alejandro Casona, a mi amigo René Dorado García. Empecé en el Teatro Universitario dando mi servicio social, es decir, una entrega a la sociedad, el aportar algo positivo a cambio de la educación que con recursos públicos estaba obteniendo en mi Universidad de Guanajuato. Una cosa muy importante que nos motivaba era la amistad, la camaradería tan sana que teníamos el grupo que integrábamos el Teatro Universitario. El grupo en los años que yo estuve, El Caballero Enamorado, después el licenciado Vidriera, El Zapatero, también hice El Zapatero, El Fourrier, El Chanfalla, llegué a ser el Pedro Capacho. La señora García Carranza hacía en el Retablillo Jovial, era la mamá de la Boza Brava, pero luego se enfermó y ese día que se enfermó me dijo el licenciado que yo lo hiciera. Y como yo andaba en todas las funciones, pues ya había visto cómo y hay más o menos. Yo no sé si ese me saldría bien, pero yo lo hacía de todos modos. Uno de los personajes, yo creo que el que más me llenó en Pasos fue el de Monserrate, en el paso de Coladilla y Monserrate. Y la razón es el alma de la ley, y quien tiene alma tiene potencias. 3 son las potencias del alma: memoria, voluntad y entendimiento. Usted tiene muy buen entendimiento. Como todos los muchachos que entran allí a hacer bola, haciendo de aldeano, haciendo de soldado, primero, y posteriormente fui subiendo en papeles en las diferentes obras de teatro como Los Pasos de Lope de Rueda, donde hice yo el papel del Mérdico, y en Retablillo Jovial, que hacía también un sastre, y diferentes papeles. Así fui subiendo de categorías de teatro hasta que en entremeses me fueron reconociendo y dando más papeles importantes como el del El Zapatero, y posteriormente a la muerte de mi compañero Manuel Santana, yo era su suplente, él era el personaje del hablador, yo entré a suplirlo y ahí tuve un debut exitoso de este personaje del hablador. Ahí duré muchísimo tiempo hasta la muerte de Ruelas en 1987. Posteriormente duré todavía un año más y después yo ya me dediqué más a mi grupo de teatro Batracio. Inclusive salimos cuando se hizo el primer Festival Cervantino, empezó la iniciación del festival, se abrió con las cantatas y ahí inicialmente entra con una canción y ahí salimos nosotros precisamente, ahí salí. Entonces es una emoción muy grande, no sé, es una satisfacción, es bonito. Todos le pensamos ver, señor Benito Repollo. Entré como todos los compañeros, haciendo papeles desde los más sencillos, de aldeanos, de soldado, sin ningún parlamento, y poco a poco fui
empezando a aprenderme algunas líneas y así fue como empecé a hacer papeles sencillos como el doctor Valverde en Pasos, como el Sancho en Los Entremeses, Pedro Capacho también en Los Entremeses, el alguacil, el procurador. En el retablillo hacía yo el rabo de burro y posteriormente el cazador. Pertenezco al teatro universitario desde muy niño. Desde 11 o 12 años empecé a participar en el grupo de teatro, haciendo papeles de niños, en entremeses principalmente, en Rinconete y Cortadillo. Más adelante, el Rabelín. De ahí siguieron más papeles como el Fourrier, Caballero Enamorado, el Escudero, el Rabo de Zorra, Tranzaderas, Benito Repollo, lo que respecta a entremeses. Dentro del grupo de teatro también se presentaba Retablillo Jovial, Pasos de Lope de Rueda, Yerma, en las que también participé. Hasta que yo empecé más o menos a saber lo que era teatro, Ruelas me metió como soldado. Hice, no sé, 3 funciones de soldado. Y entonces David Baena, que era el Cervantes, estaba por salir de su carrera y me dijo Ruelas que yo encajaba muy bien en un papel de Quijote o uno de Cervantes. Lo que yo llegué a ver fotográficamente del maestro Olivares, él sí era Cervantes. A mí me decían que yo daba muy bien el papel, pero definitivamente el mejor Cervantes, cuando menos fotográficamente, porque no lo conocí personalmente, yo sí vi fotografías de Armando Olivares y él sí era Cervantes, definitivamente. Una vez que faltaba una persona en el teatro para que hiciera un papel, pues era sencillo mi papel, que hiciera el papel de Inés. Ustedes sí conocen, si han visto el teatro universitario, es una sirvienta floja, rezongona y ahí más o menos, ¿verdad? Se me conocía como la niña hembrilla, ya que el papel que se representaba o que yo representaba era la hembra española. Se supone hembras altas, pelo largo, yo de baja estatura, pelona en cierta manera, y me empezó a dar varios papeles, como el de la habladora, que duré 15 años con él, con ese papel. También he hecho papeles como el ama de Cristinica también la llegué a hacer. Pertenezco a Teatro Universitario desde 1956. He desempeñado varios de los papeles femeninos en entremeses cervantinos. Empecé siendo aldeana en el año de 1956, después haciendo Doña Inés, después haciendo la habladora y después haciendo el ama. Hasta la fecha llevo 15 años haciendo el papel del ama de Cristinica. Pertenezco al Teatro Universitario desde aproximadamente el año de 1967 o antes, debido a que la relación familiar donde me desenvolví fue dentro del Teatro Universitario. Participé en los entremeses cervantinos en diferentes papeles dentro de los diferentes entremeses que se presentan. Fui el esposo de la habladora, fui el tranzaderas y fui uno de los acompañantes del alcalde al final de la obra. Me tocó convivir con algunos compañeros que ahora ya han fallecido y que su recuerdo me trae muy gratos momentos, como por ejemplo mi compañero en los habladores, Miguel Santana, que fue uno de los mejores que han efectuado este papel. Otro que fue amigo mío de toda la vida, Juan José Anaya Pérez, que también hizo el papel
del Hablador, Alejandro Caballero, y así sucesivamente podría ir comentando muchos compañeros con los cuales hemos venido actuando. En Entremeses Cervantinos, pues fui dama enamorada, dama de la silla, con el compañero Enrique Hagen, que fue el primero que me tocó en la guarda cuidadosa. Y yo salía de la muchacha allí de la guarda cuidadosa. En el retablillo jovial me tocó hacer alguna de las lavanderas en principio y después fui la moza brava. Luego en Pasos de Lope me tocó ser doña Bárbara y la muchacha de las aceitunas. ¡No sal valer esta vez! En este lapso de tiempo en el que he estado involucrado con teatro universitario y específicamente en los entremeses, he desempeñado varios papeles. El que más he interpretado es el personaje del sotasacristán en el entremés de la guarda cuidadosa. Bueno, mira, de entremeses cervantinos hice El caballero enamorado, hice El zapatero, ese me gustó mucho, El zapatero, y El Fourrier también, el soldado que sale al final de entremeses. Hice el papel de Inés en Retablillo Jovial, se llamaban Lavanderas. Pasos de Lope de Rueda hacía un personaje que se llamaba Mencigüela. En realidad el papel de Zapatero fue casual, o sea que la manera como ingresé yo fue que en ese momento faltaba el actor que hacía ese papel del señor Zapatero, y yo andaba por ahí rondando con a la sazón este joven Pepe Araujo, y le dije, pues si quieres yo lo hago. Yo me sé la mayoría de los papeles, yo lo hago. Y me dijo, pues ándale pues, ve allá para que te den tu vestimenta y adelante. Y entonces mientras, en ese momento, fue a consultar con el licenciado Ruelas y pues dio su aprobación porque pues faltaba ese personaje, ¿verdad? Y fue así como yo entré al teatro universitario. ¿Y yo haré lo que manda el señor soldado? ¿Por qué se me trasluce de qué pies coge? ¡Ja! ¡Que yo cojeo, vive Dios! Lo viví intensamente. Empecé, repito, como El rabo de zorra, El zapatero, El tranzaderas, El Santa Lucía. Un día, claro, tuve la posibilidad de ser el sotasacristán y llegó el momento en que no había soldado. El licenciado Ruelas no me quería dar el papel del soldado. Decía que yo tenía la estatura, la voz y hasta el perfil para ser el sotasacristán, pero no el soldado de la guarda cuidadosa. Sin embargo, no había en una de esas tardes de Entremés Cervantino, una de esas noches de Entremés Cervantino, no había soldado y le tuve que entrar, tuve que improvisar el soldado de la guarda cuidadosa, que era un papel que me sabía y me sé todavía a pie juntillas. Empecé como aldeano, después el pregonero, antrochero, Andrés, Grajales, Benito Repollo y en algún tiempo el Quijote. Que los primeros burros que entraron ahí los traía un señor que se llamaba Isabel, le decíamos Don Chabelo, ya señor grande, de edad avanzada, y falleció. Entonces me propusieron que yo podía traer los dos burros que él traía, pero yo pues nada más les dije que yo podía traer uno. Y así se ha quedado ya más como un solo burro, es el que traemos actualmente. Me fui encargando de la peluquería del teatro universitario. En algunas ocasiones, no de manera directa, pues yo trabajé con ellos, pero sí con lo que es peluquería. Yo me inicié precisamente con el licenciado Ruelas y pues en su grupo fue maquillar, fue pues pequeñas transformaciones de jóvenes a más adultos, a viejitos, aldeanas, damas, todo lo que es relacionado a entremeses fue donde yo me inicié.
También maquillaba para Pasos de Lope de Rueda y para el Retablillo Jovial, que eran las 3 obras a las que yo participaba más. Sustituí a mi mamá, que fue la señora Concepción Zamora. Cuando ella murió, yo solicité su trabajo, que ella trabajaba para la universidad, vendiendo los boletos en la taquilla de teatro universitario para todas las actividades de teatro universitario, y cuando ella murió me quedé en su lugar y entonces entré a trabajar en la taquilla de teatro universitario. Me hicieron favor de pasarme a teatro universitario como encargada del vestuario de teatro universitario. Algunos tenían habilidades escénicas, habíamos gentes que no teníamos ninguna habilidad escénica. Bueno, pues nos conformábamos cargando los aparatos, moviendo los reflectores, llevando los elementos de apoyo a la producción, y eso nos llenaba profundamente de orgullo. Actué como comparsa en 2 años de mi vida estudiantil, pero ya de manera directa y verdaderamente activa fue desde el año 1974 que comencé a participar en teatro universitario, encargado del equipo de sonido y de la musicalización del teatro universitario, no solamente de los entremeses cervantinos, sino de todas las demás producciones teatrales que ha hecho el teatro universitario desde entonces a la fecha. Formé parte del teatro universitario de 1968 a 1985. En el Retablillo Jovial, por ejemplo, pues hice los papeles de el mancebo que casó con mujer brava, hice el papel de mancebo, hice el papel del suegro. En los entremeses cervantinos hice casi siempre el papel de sotesacristán, en el entremés de la guarda cuidadosa. En Pasos hice la obra con Samadel, también estuve en Yerma. En Yerma hice el papel de Juan, el esposo de Yerma, que se presentaba ya en el pueblito de Rocha. Comencé a trabajar como aldeana. Después, ya más grande, tuve el papel de la gitanilla en el Retablillo Jovial. Más adelante ya presentamos Los Pasos, ya tuve otro papel acá en Los Pasos, el Retablillo Jovial, otro papel en el Retablillo, en Yerma, y por último terminé trabajando en El Caballero de Olmedo. Nuestra participación en los entremeses cervantinos, tanto de Andrés Cervantes como la mía, pues era muy esporádica. Nosotros íbamos y casi la mayor parte no es que tuviéramos un papel en los entremeses, sino que nuestro papel era participar en calidad de comparsas, de aldeanos o de algunos otros personajes del pueblo que teníamos que intervenir en la puesta en escena. Yo llegué también a hacer en los entremeses el Quijote, pero en la primera obra del Festival Cervantino, en el primer Festival Cervantino, con la función de las estampas del Quijote, donde sí hice 7 diferentes tipos de Quijote. Yo empecé del sobrino de Rebollo al final de La Guarda Cuidadosa y en su papel de Rinconete también, en el prólogo de los entremeses. Ingresé al teatro universitario en el año de 1954, permanecí en él hasta el año de 1968. Empecé en los entremeses cervantinos, ahí empecé como pueblo, trabajé también en los Pasos de Lope de Rueda, en la Plaza de Mejía Mora. Posteriormente trabajé en el Retablillo Jovial, tanto al principio, que se ponía en teatro cerrado, como después, que se llevó a los corrales del Mesón de San Antonio. Y para pronto, el licenciado Ruelas me dio un papel ya hablado dentro de los entremeses, y posteriormente ya en las siguientes obras que siguió poniendo, también participé ya muy directamente. A mi cargo queda eso, y por mi parte se debe decir que puedo ir seguro a juicio. Ya integrado plenamente al grupo de teatro universitario con la representación de entremeses cervantinos, y en ese momento, o desde ese momento,
desempeñando el papel en el retablo de las maravillas, el tercer entremés, que es el que cierra la función, y cuyo papel antes lo desempeñaba el maestro Virgilio Fernández y que se denomina Benito Repollo. Soy actor del Teatro Universitario de Guanajuato, en cuyo grupo inicié mis actividades en el año de 1955. Parece fácil decirlo, pero ya son más de 50 años. Como es un grupo que se ha formado a través de la aparición espontánea de sus integrantes, he pasado por muchos personajes de los entremeses y de varias obras más del repertorio de teatro universitario. Inicié como antorchero, el que prende las farolas de la cruz de San Roque en los entremeses. Poco tiempo después me dieron la oportunidad de representar al Quijote de la Mancha. Después tuve muchos personajes: el soldado de la Guardia Cuidadosa, el limosnero de la Virgen. En la tercera obra, que fue el Retablillo Jovial, hice pues también todos los papeles. Hice el padre de Juanelo, el padre del mancebo, el corregidor. Posteriormente estuve en el Caballero de Olmedo. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, una limosna. Yo entré cuando cumplieron 15 años los entremeses cervantinos. A la segunda función que fui, me dijo Marco Antonio Rocha: acompáñame por favor, porque dijo el licenciado Ruelas que tú nunca faltabas al teatro. Era mi segunda función. Y me llevó al campanario y me dijo: fíjate bien. Y me puso a tocar las campanas. Desde entonces toco las campanas en todas las funciones del teatro universitario de entremeses cervantinos. Empecé siendo soldado, aldeano en los entremeses, aldeano en Yerma del Santa Lucía. Después hice el gobernador, he hecho el de Juan Castrado. Casi todos los papeles de los entremeses los he representado por necesidad. Siempre que falta alguien, normalmente entra alguien al quite y como puede sale tratar de sacar la función. Me tocó actuar en las estampas del Quijote que representábamos en la plazuela del Mineral de Cata, y así consecutivamente hasta subir a otros papeles ya de más responsabilidad, como el amo de Cristiniquia o Juan Castrado en los entremeses cervantinos, papel que actualmente sigo representando, Juan Castrado. Y en el Retablillo Jovial me desempeño en el papel del sastre. Llena de gusto a mi nieto y a mis hijos, y a mis padres y a mis amigos, y que muchos, cuando me han visto que se ha filmado alguna cosa en Guanajuato y he salido yo ahí, se llenan la boca con la palabra para decir: es mi amigo. Y eso me da mucho gusto y mucha satisfacción. Desde el 77 hasta la fecha, pues he venido trabajando, desarrollando función artística en el teatro aquí en la ciudad de Guanajuato. Yo inicié en el Teatro Universitario haciendo el papel de Chanfalla, en el Retablo de las Maravillas, y actualmente sigo haciendo el papel, pero ahora estoy ya leyendo el prólogo y el epílogo ya de los entremeses cervantinos. A la fecha me ha tocado representar casi todos los personajes. Posteriormente fui enrolándome en diferentes personajes hasta casi cubrirlos en su totalidad. En ese tiempo yo no hacía ningún personaje en el Retablillo Jovial y el licenciado Ruelas me dijo: haga el ministril. Y le dije: ¿qué hace el ministril? El ministril se llevaba nada más una bandeja con copas para el corregidor y el secretario. Y le dije: ¿qué digo? No dice nada. Me voy a sentir como tonto. Ándele, muy bien, siéntase como tonto. Y así lo hice. Puse cara de tonto, y cada vez que el corregidor, el secretario movían sus sombreros con pluma, y yo reaccionaba con cara de tonto, y el público estaba muerto de la risa. Y
fue de carcajada constante, pero creo que eché a perder la función porque la gente se estaba riendo de mis caras de tonto y no de lo que estaba sucediendo realmente. Al final todo el mundo me felicitó y el mismo licenciado Ruelas me dijo: bravo Pepe, muy bien hecho, pero jamás lo vuelva a hacer. Y jamás lo volví a hacer. Entendí perfectamente que no se vale estar robando cámara porque distrae a la gente de lo que realmente debe estar atenta. Yo participé en todos los trabajos previos a la presentación de esos entremeses en la plazuela de San Roque, que fue el lugar escogido y más adecuado. Me encargué de varios aspectos de lo que podríamos llamar la producción. Incluso me hice cargo de algunos ensayos, y Enrique, que venía en ese tiempo casi todos los fines de semana, ya se encargó directamente del aspecto artístico, de la dirección de los actores. Nunca hubo el más mínimo, yo puedo decir por décadas, de conocerlos a todos y cada uno de ellos, mayor pose, mayor pretensión, siempre que eran tan sencillos, se conformaban con tan poco, con el aplauso de la gente, con una palmada de Ruelas, muy bien, a seguirle y a preparar el siguiente espectáculo, y lo hacían con una generosidad notable y extraordinaria. Desde 1953, como decía, desde que vi los entremeses y que me llevó a dedicarme a ello toda mi vida, a hacer teatro como modus vivendi, pues es un privilegio. Yo pienso que pocas personas tienen el privilegio de hacer de su vida, de su quehacer, de su trabajo, hacerlo en torno a su pasión, a algo que realmente es su pasión íntima, ¿verdad? Para mí, de los grupos más interesantes, todos han tenido sus espacios, ¿no? Digamos, no siempre fueron los mejores, los primeros. En algunos aspectos sí, en otros, pues hubo actores buenísimos en otras generaciones, ¿no? Incluso en la época actual las hay. A mí se me tocó conocer la primera generación hasta la última, que también la conozco, ¿no? Así que a todos los he conocido, los he tratado, mis compañeros inolvidables, y puedo decir que en todas las épocas ha habido estupendos actores, estupendas actrices, y también otros que pues no han llegado a ser tan buenos como ellos, ¿no? Pero todos con el corazón en la mano para entregarse a su teatro, a nuestro teatro. Rey de los hidalgos, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía, y la lanza en ristre toda corazón.